Continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento En Agenda vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de esos accidentes de trayecto. ¿Cuándo esto aplica? ¿Cuándo no? ¿Qué dice nuestro Código del Trabajo? Y además de eso, ¿qué dicen las normas relacionadas con lo que es la seguridad social? Un tema muy importante del cual esperamos su participación a través de nuestras redes sociales. Estamos allí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp, un tema muy importante que vamos a conversar con el ingeniero Carlos Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros para hablar de estos temas tan relevantes para nuestra clase trabajadora. Bueno, buenos días. Este es un tema que la mayoría de la población laboral debe estar clara de que cuándo es un accidente de trayecto y aplica como accidente laboral y cuándo no. Nosotros revisamos los anuarios estadísticos de la Seguridad Social y ahí podemos encontrar un sinnúmero de pistas. Una de las pistas que tenemos en los resúmenes del último anuario de los 2022, nos damos cuenta de que el incremento del accidente de trayecto tiene más o menos entre el 2 y el 2.5% anual. ¿Qué significa esto? Que vienen dándose con mayor frecuencia. Dentro de este resumen nosotros podemos ver que los accidentes en los puestos de trabajo nos sale casi un 67%. Un 23% nos sale el accidente, de 23 a 25% en promedio, el accidente de trayecto. Significa que este va ganando terreno dentro de los conceptos del accidente. Nosotros en el Código Laboral tenemos la definición del accidente de trayecto, que es el trayecto normal entre tu casa y tu empresa y de la empresa a tu casa. Estos dos criterios deben de manejarse muy bien porque hay requisitos para que sea validado como un accidente laboral el accidente de trayecto. Hay mucha confusión en esto porque la mayoría reclama, si yo salgo de mi casa y tengo que echar combustible en la moto, me desvío a la gasolinera y en la gasolinera sucede el accidente, entonces ahí sigue, ¿es un accidente de trayecto o no es un accidente de trayecto que aplique como laboral? Aclaro que es sin interrupciones, sin desvío, sin atajo, ¿verdad? Esa es una de las condiciones para que sea declarado el accidente laboral. Pero si tuviste un desvío, tuviste un atajo que tomar que no era necesario, porque ahora están en las renovaciones que está haciendo la alcaldía de la carretera, ponen desvío y todo eso, hay constancia del desvío. Entonces, nosotros debemos estar claros en este concepto. Otro elemento importante es que digamos, en cierto espacio, vos llevas a tu esposa, llevas a tu hijo en una moto, digamos, pasás dejando en el mismo recorrido a tu esposa, en el mismo recorrido no te has desviado, no has hecho atajo, pero has estado haciendo parada. Si en una de esas te sucede un accidente, se rompe la condición de trayecto normal. Entonces aquí nosotros tenemos que estar bien claros en eso del trayecto normal. La misma Seguridad Social nos da algunas pistas de esto, como que la dirección que vos vas a presentar que en la Seguridad Social sea la misma que tenés actualmente, que tengas la misma dirección reportada en Recursos Humanos y que esa misma dirección esté en tu cédula de identidad, para que estos elementos sirvan de evidencia para corroborar y darte en su momento que sucede el accidente el concepto de accidente laboral. Ahora, ¿qué pasa con el accidente de trayecto? Sucede lo siguiente, y eso me han consultado mucho, dice, yo venía en mi moto, me salió un perro y me catapultó. Caí con mi rodilla en la acera, las rodillas cuando ya me llevan a emergencia y me ven, está en 3 pedazos. El médico me dice, mira, si esto es un accidente común, yo lo que voy a proceder es a empernarte. Pero si un accidente de trayecto, podemos ver y gestionar algún tipo de prótesis que te pueda servir en el futuro. Entonces, se revisa el accidente, hay una hoja NAT que es como el certificado de parte de la empresa con la Seguridad Social de lo que sucedió, y esto conlleva a que se analice, ¿verdad?, el accidente laboral y todos los beneficios que conlleva este. Uno de los beneficios es que sí se puede dar la prótesis,
sí se puede generar una silla de ruedas, se puede generar fisioterapia, se puede generar otro tipo de operación, siempre que esté catalogado como laboral. Si es un accidente común, sí te pueden atender la emergencia, te pueden facilitar ciertos recursos, pero cuando te dan de alta se rompe el vínculo. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega lo que es el accidente común. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos cada vez que salgamos, tomar conciencia de nuestra ruta de ida y de venida, y también importantísimo el declarar las horas que yo salgo y a qué hora puedo llegar a mi casa. Por ejemplo, hay gente que sale a las 5 de la tarde y el accidente ocurre a las 8:30 de la noche. Ahí se pierde y se diluye el concepto de accidente de trayecto, porque si su casa está a 1 hora de distancia de la empresa, entonces ¿cómo justifico ese espacio en tiempo? Entonces eso vuelve muy difícil las investigaciones de los accidentes, y también lo único que queda es el recurso de declararlo como un accidente común. Por ejemplo, si nosotros iniciamos a trabajar en un lugar, ¿verdad? Definimos una dirección, pero posteriormente decidimos, qué sé yo, por ejemplo, movernos, vamos a rentar un apartamento, una casa, o qué sé yo, por ejemplo, decidiste pues obviamente iniciar una vida con otra persona en otro punto de la capital, por ejemplo, si estamos hablando de Managua. Es importante que nosotros acudamos a recursos humanos para poder establecer esta nueva dirección que pudiese justificar un accidente de este tipo y que realmente sea calificado como un accidente de trayecto. Sí, esto es como una tarea en casa. Usted tiene que ir a actualizar su dirección. Es más, a mí me han hecho la consulta. Mire, yo de lunes a jueves duermo en una casa y de viernes a domingo en otra casa. Repórtelo. No nos interesa el motivo, porque usted tiene 2 direcciones, no nos interesa. Igual, el trabajador que viene fuera de Managua, se queda en Managua y sale el sábado al mediodía a su departamento o a su casa donde él vive realmente, también tiene que ser reportado. Lo que buscamos aquí es generar la evidencia real de que vos estés cubierto de todo lo que te pueda suceder en ese trayecto. Por ejemplo, había una discusión de un trabajador, dice que yo me monté en el bus, abrieron la ventana del bus, entró una abeja, se me fue en el oído y yo me fui de emergencia porque no aguantaba el dolor. Entonces, cuando llego a emergencia, me dicen, bueno, ¿y qué le pasó? Esto y esto y esto. No le quisieron reconocer el accidente laboral de trayecto a esta persona, pero el mismo INS en su definición de accidente laboral pone fortuito. Y parte de lo fortuito es lo que nos puede pasar, como esa abeja que se nos va al oído, el perro que me puede morder en la parada mientras yo estoy esperando la ruta, el alacrán que en el bus puede ir y me pica, la serpiente que yo me puedo encontrar después de bajarme del bus y voy a un camino ahí descampado y me pica. Todo esto es fortuito y puede ser considerado como parte del accidente laboral en el concepto de la seguridad social. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros de esto, es una tarea en casa venir y actualizar. De igual manera, cuando me dicen, ¿cómo actualizo en el INS? Bueno, tener que ir al INS, a cualquier sucursal y actualizar tu dirección. Con lo de la dirección de la cédula, lo que puedes pedir es una certificación en el Consejo Supremo Electoral de tu nueva dirección. Entonces ahí tenemos 3 líneas que sirven de evidencia para corroborar a la hora de la investigación tu domicilio, dónde estás, cómo estás, ¿verdad? Y de qué tiempo a qué tiempo vos te movés de ese domicilio para que siempre estés cubierto. De igual manera, a mí me consultan sobre las actividades que hacen las empresas fuera de la jornada laboral y fuera del contexto laboral. Por ejemplo, capacitaciones que se dan en algún hotel o se dan en algún campo donde nosotros podemos estar, digamos, haciendo actividades físicas. Ya pasó este evento, un evento donde van a hacer capacitación de trabajo en equipo y tienen que pasar una tabla que está amarrada con cuerda y la persona se cae y se fractura el pie. Entonces, una de las consultas, ¿es un accidente laboral o es no laboral? Aquí el concepto se vuelve a el Código del Trabajo. En el artículo 110, en accidente laboral, en el inciso B dice las tareas que son mandadas por el empleador, ya sea fuera de la hora de trabajo, fuera del lugar de trabajo.
Si en la invitación a usted le ponen, y esto es importante porque esa es parte de la investigación del accidente, te ponen, usted está invitado. ¿Qué significa esto? Que usted tiene la opción de decir si voy o no voy. Y todo lo que te pase en esa invitación, donde te llevan a ese lugar, es considerado como un accidente común. Pero sí, dice, debe presentarse a la capacitación de trabajo en equipo en el hotel tal. Entonces ese es un mandato. Entonces todo lo que le suceda ahí a usted está cubierto como accidente laboral. Entonces nosotros tenemos que estar claros en qué momento y en qué y dónde no aplica el concepto del accidente de trayecto como laboral. Perfecto. En cuanto, por ejemplo, a los medios de transporte que nosotros utilizamos para dirigirnos hacia nuestra casa, hacia el trabajo, si por ejemplo decidimos tomar un taxi o si por ejemplo tomamos una unidad de transporte, en estos casos igualmente si por ejemplo hay un accidente vial y obviamente nosotros resultamos lesionados, lamentablemente llegamos a perder incluso una parte de nuestro cuerpo, nosotros esto igualmente lo aplica como un accidente de trayecto. Sí, esto es tomado como accidente de trayecto. Lo que le interesa a la Seguridad Social y en el Código del Trabajo es que el medio no importa, es la ruta que vos tenés de tu casa a la empresa y de la empresa a tu casa. Vos puedes decir, bueno, yo en la mañana tomo la ruta tal, después me bajo y agarro otra ruta y después hay un tramo que me voy a pie. Ahí no hay problema, todo lo que te suceda en eso es pertinente, ¿verdad? Y va a ser considerado como un accidente de trayecto. Pero si se desvía, o sea, vos llegas y te vas a ir a comprar un café y en el café se mete una moto y ahí te ven el percance, ahí se rompe porque ya rompiste tu ruta habitual. La idea es mantener tu ruta y no el medio de transporte que vos utilicés. Ahora, ¿qué sí está catalogado como un accidente cuando yo voy en mi medio de transporte? La colisión y me lesionan, eso es laboral. En el bus frena y se me viene la gente encima y yo estoy agarrado en el tubo y ese esfuerzo que hago para sostenerme me produce algo en mis hombros, me desgarra un tendón, un músculo por ese sobrepeso, pero al momento la adrenalina no hace que yo sienta el dolor, sino que el dolor se presenta tipo 4 o 5 de la tarde hasta que la adrenalina se diluye en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vos ya al día siguiente amaneces con el dolor. La misma ley nos indica que tienen 24 horas para reportar el accidente. Entonces, podés reportar todavía el accidente de trayecto después que sufriste esa eventualidad. No se deja en ningún momento esto en el aire. O sea, lo voy a hacer con... No, tenés que reportarlo inmediatamente porque ahí van a haber consideraciones. Porque si te partiste un tendón o te lesionaste el músculo, tenés que tener una atención médica inmediata porque esto puede ser un dolor crónico y te puede causar una lesión permanente. De igual manera, me bajé mal del bus y se me doble el pie, reportarlo inmediatamente porque eso es un accidente de trayecto y es laboral. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Hay eventualidades como por ejemplo un camión pasa y se va en un manhole o en alguna... digamos un hoyo en el camino y salta una piedra y esa piedra me cae a mí encima. Eso es considerado en el concepto de accidente laboral para la seguridad social como fortuito. Entonces sí es considerado un accidente de trayecto. Hay que quedar sí bien establecido mi ruta que yo voy a reportar para que el momento de la investigación, recuerden que en ruta usted puede perder un dedo, puede perder la vista, puede perder su movilidad al lesionarse la columna, pueden haber sin número de variaciones que necesitan ser atendidas inmediatamente y que tienen que estar justificadas con lo que usted tiene de evidencia para poder hacer la gestión correcta con los entes reguladores, tanto como el Ministerio del Trabajo como la Seguridad Social. Tenemos acá una consulta, dice de que una persona trabajadora dice que cuando en el transcurso de ir a la empresa pasa por un único camino donde toma el bus. Dice que un día lo mordió un perro, lo atacó y le rompió el pantalón y de hecho dice que en cuanto nomás se fue a la clínica, dice que más bien lo mandaron de regreso al trabajo. Entonces dice que le dijeron que continuara trabajando y el dolor persistía. Dice que no le tomaron importancia siendo un accidente de trayecto. En estos casos, ¿cómo debe proceder esta persona? Mire, el procedimiento como me sucede la eventualidad, como la consulta que no estaban haciendo, me agarra un perro, me muerde el perro. Porque si el perro solo te agarró el pantalón y no hay evidencia de mordida, no hay mordida,
entonces ese va a ser considerado como un accidente común. Pero si hay mordida, hay una lesión de parte de la persona, usted tiene que llamar a Recursos Humanos y pedir la hoja NAT. Narra lo que le pasó, a qué hora le pasó, y si hay testigos, si hay personas que puedan atestiguar lo que le pasó y está la mordida ahí no hay discusión. Usted tiene que gestionar su accidente de trayecto, porque es algo fortuito, el animal estaba ahí y lo agarró y lo mordió. Pero como insisto, si no hay evidencia de mordida, solo que está roto el pantalón, difícilmente aquí se logre tener un accidente laboral por trayecto. Entonces debemos de estar bien claros en eso, que te muestre y se mire la evidencia de la mordida del animal para que vos puedas reclamar con la hoja NAT que te tiene que dar la empresa para confirmar que venías en tu trayecto, que ese es el trayecto normal y que vos sufriste ese percance con un animal. Ya puede ser un perro, puede ser un buey que se salió y te torió, no sé, algo puede ser. Entonces los animales también son vistos, ¿verdad? Si vos vas en tu ruta y sufrís un percance como parte del accidente laboral, si estás dentro de tu ruta, sí. Estás dentro de tu ruta, ese es algo fortuito, como lo dice en su norma la Seguridad Social, dentro del accidente laboral, entonces sí tiene digamos, los atributos para ser considerado un accidente de trayecto. De hecho, hay una consulta, bueno, posteriormente vamos a estar dando respuesta, obviamente, siempre agradeciendo esa participación de cada una de las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles serían sus últimas recomendaciones para estas personas que hacen sus consultas respecto a algún tipo de accidente que hayan tenido dirigiéndose hacia su trabajo o bien hacia su casa? Bueno, primero que nada, que si usted cae el accidente porque tiene miedo a que lo corran, aquí puede haber una situación crónica posterior y no se puede ver como laboral cuando usted ya pasó de las 24 horas para reportar ese accidente. Caso, persona que tuvo un esguince tipo 2, fue mal atendido, se le pasó a esguince tipo 3, fue mal atendido y al final tuvo que hacerse una operación y después de la operación pierde el pie. Todo esto enredo que se armó es por no seguir el procedimiento de reporte del accidente en trayecto. Usted debe estar considerando seriamente actualizar su dirección, buscar cómo en el INSS esté la dirección actual y en la cédula obtener una constancia por parte del Consejo Supremo Electoral de su nueva dirección para garantizar todos los beneficios que le da la Seguridad Social cuando es un accidente de trayecto. No podemos perder estos beneficios por un descuido, por una omisión o lo que nosotros queramos hacer. Debe estar claro que su salud es su prioridad y usted debe darle atención a ello. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Rodríguez, por cada una de esa información y por supuesto las recomendaciones que nos ha brindado esta mañana. Esperamos que usted, si tiene alguna consulta, también pueda dirigirse a él a través de su contacto telefónico que aparece en pantalla. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos.